Sabéis que quando pagamos vos deixastes conduzir como quiseran aos ídolos mudos. Por isso vos faço saber que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, profere maldições contra Jesus. E ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Há realmente diversidade de gracias, mas há um só Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. E há diversidade de operações, mas um mesmo é o Deus, que tudo em todos opera. A cada porém, é dada a manifestação do Espírito para a utilidade comum. Assim, a é concebida pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra da ciência, e pelo mesmo Espírito, e terceiro a fé pelo mesmo Espírito, a a graça de curar doenças no mesmo Espírito, ou a outro o dom de milagros, a este o dom da profecia, aquele o discernimento dos Espíritos, ainda o dom das línguas e a outro a interpretação das palavras. Todas estas coisas, porém, opera o mesmo Espírito, que distribui a cada como quer. E o Evangelho diz, tomado de São Lucas, naquele tempo disse Jesus esta parábola a algunos que se tinham a si mesmo em conta de justos e desprezavam aos outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Era fariseu e outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: Graças vos dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, e como este publicano. Jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo de todo quanto possuo. O publicano, porém, ficando de longe, nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sede propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e aquele não, porque o que se eleva será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Podem sentar. Deus mediante, depois, esta tarde, depois da exposição, daremos um audiovisual sobre os milagros em Espanha. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Desde que Cristo vino ao mundo, la gran base das virtudes, o alicerce das virtudes, es a humildad. Antes los paganos tenían como base das virtudes a magnanimidad, o sea, el espíritu grande, generoso, o que algunos llaman la nobleza. Mas desde que Cristo vino a este mundo y dice, entre otras cosas, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, pone la humildad como base de todas las virtudes. Y este Evangelio nos muestra claramente esto. Si tomamos, por ejemplo, primeramente a oración del fariseo, las cosas que él dice son cosas boas, que no es adúltero, que no es ladrón, que etcétera, etcétera. O sea, es una ladainha de virtudes que este hombre tiene. Mas el problema que son virtudes que no están en este alicerce de humildad. Y esto es lo terrible, porque las virtudes sin la humildad son, en el fondo, son como mentiras. ¿Por qué? Porque son virtudes que son chispazos de virtudes. Porque ¿qué es una persona sabia sin virtud de humildad? ¿O qué es un casto sin la humildad? ¿O qué es un generoso sin la humildad? No presta. Entonces, el fariseo, el problema del fariseísmo, que es el robar a Dios a virtud a piedad. O sea, el fariseo tiene cosas boas, mas se las atribuye a sí mismo. Ese es su problema. Aquí está el tema. Entonces, no debemos robarle las cosas a Dios. Si tenemos dones, si tenemos talentos, si tenemos alguna virtud concretamente, es gracias a Dios.
Es por esto la importancia fundamental da práctica da humildade. Santa Teresa, la gran doctora Santa Teresa de Ávila, decía, la humildad es la verdad. En contraposición, el orgullo a soberbia es a mentira. O sea, cuando alguien dice tener alguna virtud sin tener humildad, en el fondo es un gran mentiroso, y el problema es que se cree ellos mismos a mentira. Y el caso del fariseo está estupendamente expuesto. Entonces, debemos trabajar sobre esta virtud y tener una detestación especial y un cuidado exquisito por no caer en la soberbia, por no combatir este vicio de la soberbia continuamente. Santa Margarita de la Coque decía, eu soy nada, mas aún así eu soy una nada pecadora. Y en lo que le falta a la oración del fariseo es precisamente esta cosa. El fariseo en ningún momento se considera pecador. En cambio, el publicano no deja de decir, ten piedad de mí, Señor, porque soy un pecador. Esta relación de Dios con el hombre, que la establece precisamente el pecado, es la gran relación que el hombre tiene con Dios. Si no fuese por el pecado, seríamos como Adán y Eva antes del pecado original. Mas es por el pecado que se establece esa relación de sumisión del hombre a Dios. ¿Cuál es el fin del hombre? Salvar el alma. ¿Y por qué? Y porque de facto, por ser pecadores, corremos el gravísimo riesgo de perder, de condenarnos. Entonces, si yo tiro este elemento que es el pecado, si yo saco de nuestra vida este elemento de esta relación con Dios que es el pecado, ¿en qué termino? En que todos nos salvamos, que no hay inferno. Por eso que el modernismo tiene mucho de fariseísmo. Si yo saco esta relación de que soy un pecador, mi relación con Dios es que es un pecador con la infinita bondad, la infinita justicia, la infinita piedad. Si yo tiro esto de mi oración, acabó. Y fíjese cómo la Iglesia continuamente insiste, ruega por nosotros pecadores, así como el Pai Nostro, perdona nuestras dívidas, en la misma consagración, que será derramado en remisión de vuestros pecados. O sea, es continuamente un facto, la necesidad de la redención. Si sacamos esto, la religión se convierte en una sociedad filantrópica, y punto. Estaba escuchando, en fin, hacía esta penitencia, estaba escuchando un pedacito del sermón del obispo de Roma, Francisco, diciendo de que había que los jóvenes hacer lío y tener que ir a las ruas y salir a las ruas, y insistía en que salir a las ruas. Una de las características del fariseísmo es la superficialidad, o sea, es una religión superficial. Yo estoy para que me vean que yo doy el diezmo, estoy aquí para que vean que yo faço jejum, o para que rezo un poquito. ¿Cómo vamos a mandar a los jóvenes a la rúa a llevar supuestamente un evangelio si no saben el evangelio, si no saben la catequesis? Leíamos una serie de estadísticas feitas, al menos en Argentina, que yo no creo que haya mucha diferencia con el resto del mundo, mas los niveles altísimos de que los jóvenes opinan que está muy bien el matrimonio homosexual, que está muy bien el aborto incluso. Y estos jóvenes voy a mandar a evangelizar. Es un suicidio.
O sea, es toda una cascada. Esta religión nueva, este modernismo y el fariseísmo es una... detecta enseguida a verdadera piedad, a verdadera religión. Es por esto que el modernismo rejeita tanto a misa tridentina, todo lo antiguo, todo lo tradicional. Es por esto. Lémbrense de Caifás. Caifás es un fariseo. Caifás, incluso cuando condena a Cristo, hace un resumen de la profecía de Isaías. Cuando dice, ¿no es acaso conveniente que un hombre mora por a saúde do povo? O sea, ellos están a usar a religión, pero para condenar a verdad. Esto es terrible, esto es terrible. Entonces, debemos evitar que nuestra religión sea una cosa puramente exterior. Y debemos adentrarnos, o sea, la vida interior es fundamental. Fíjense otra cosa, es interesante esto. Desde que el modernismo está en su apogeo en estos últimos 40 años, la vida contemplativa, por ejemplo, disminuyó, pero impresionantemente. Y ya no existen prácticamente cartuchos, no existen... incluso benedictinos, o sea, y las órdenes contemplativas se hicieron prácticamente activas. ¿Por qué? ¿Y por qué caen en esta cosa de la pura superficialidad? Si prestan atención, el fariseo, cuando empieza a enumerar sus grandes virtudes, dice en un momento, y no soy como este otro que está aquí, que no presta para nada, este publicano. O sea, esta comparación. En cambio, el publicano ni se compara. Él dice, yo soy un pobre pecador, ten piedad de mí, Señor. Entonces, queridos fieles, a fugir de este mal que es un cancro. El fariseísmo siempre existió y va a existir, en fin, mientras el mundo exista. ¿Por qué? Porque todo hombre nace con esta semente del orgullo y como dicen los maestros de la vida espiritual, el orgullo muere 5 minutos después que nosotros. Entonces es un combate continuo que debemos tener contra esta cosa. Y de que este Evangelio, entre otras cosas, nos ayude a profundizar, a ver nuestra propia miseria. Y evitar, como digo, porque nos tenemos la tentación, todos, de autojustificarnos y de pensar de que estamos todos bonziños y que no necesitamos de penitencia, de redención. Fíjense, por ejemplo, con el modernismo también, cómo se disolvió el sentido de la penitencia. Ya ninguém va a confesarse, por ejemplo. Esto es muy evidente. Consideran como doidos cuando se lee en la vida espiritual a los grandes maestros de la vida espiritual, por ejemplo, que se hacen flagelaciones o que usen silicios o cosas así. Consideran esto una cosa demencial. ¿Y por qué los grandes santos usaban silicios y hacían grandes penitencias? Y porque se consideraban pecadores y sabían la diferencia y la profundidad del pecado y lo que nos distancia el pecado con respecto a la infinita bondad de Dios. Entonces, pedir al buen Dios esta gracia de fugir de una religión puramente superficial, de pedir al buen Dios continuamente la gracia de ver a nuestra miseria. San Francisco solía decir, Señor, ¿quién soy yo y quién eres tú?
y en esto se abismaba. O sea, somos a miseria caminando. Entonces, no dejar de considerar seriamente que somos pecadores y que debemos implorar continuamente el perdón de Dios. Y que esta oración, y aprovechar esta oración, porque es una oración que el mismo Cristo está a considerar. Cuando dice, en cambio, el publicano, lo único que decía era, daba ese golpe tu peito y decía, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Que al menos nuestra vida sea un continuo rezar esta oración, alabada por el mismo Cristo, y que podamos hasta el último suspiro de nuestra vida decir esta oración, Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador, y así quizás poder salvar el alma. Ave María Purísima.